Bienvenido a Dimensión Audiolibro. Cerramos esta obra monumental con el libro tercero, donde se analizan el pensamiento, la imaginación y el intelecto, una joya del pensamiento clásico que sigue viva siglos después. Comenzamos. Libro tercero, capítulo primero. Que no existe ningún otro sentido aparte de los 5 ya expuestos, pero sí una sensibilidad común, cuyas funciones comienzan a estudiarse en este capítulo, que no existe ningún otro sentido aparte de los 5. Me refiero a vista, oído, olfato, gusto y tacto. Cabe confirmarlo de la siguiente manera. Puesto que de hecho tenemos sensación de todo aquello que constituye el objeto del sentido del tacto, en efecto, todas las cualidades de lo tangible, en tanto que tangible, no son perceptibles al tacto, habrá de suponerse por fuerza que, si nos falta alguna sensación, es que nos falta a su vez algún órgano sensorial. Ahora bien, las cualidades que percibimos al entrar en contacto con ellas son perceptibles por medio del tacto, sentido que de hecho no nos falta. En cuanto a las cualidades que no percibimos directamente, sino a través de un medio, las percibimos en virtud de los cuerpos simples, me refiero en concreto al aire y al agua. Por lo que se refiere a este último caso, los hechos son los siguientes. Si varias cualidades sensibles heterogéneas se perciben a través de un único medio, el sujeto dotado de un órgano de la naturaleza de éste será capaz por fuerza de percibir ambas cualidades. Así, por ejemplo, si el órgano está compuesto de aire, y puesto que el aire es el medio transmisor del sonido y del color, si por el contrario son más de uno los medios transmisores de una única cualidad, por ejemplo, tanto el aire como el agua, son medios transmisores del color al ser ambos transparentes. Entonces, el sujeto dotado de un órgano constituido por uno solo de estos elementos percibirá la cualidad transmitida a través de ambos. Pues bien, entre los cuerpos simples, solamente los dos citados, aire y agua, son elementos constitutivos de los órganos sensoriales. La pupila es de agua, el oído de aire y el olfato de ambos, mientras que el fuego o no entra en la composición. De ninguno o es común a todos, ya que ningún ser sin calor es capaz de sentir, y la tierra, en fin, o no forma parte de ninguno, o en todo caso, entra en la composición del órgano del tacto, de donde resulta que no existe órgano sensitivo alguno fuera de los de agua y aire. Estos, por lo demás, los poseen de hecho ciertos animales. Por tanto, todos los sentidos posibles se dan en aquellos animales que no son ni incompletos ni imperfectos. Hasta el topo, puede observarse, posee ojos bajo la piel. En conclusión, a no ser que exista algún otro cuerpo simple, o bien alguna cualidad que no esté presente en cuerpo alguno de este mundo, no cabe la posibilidad de que nos falte algún sentido. Tampoco es posible que exista un órgano especial para los sensibles comunes, es decir, aquellos que percibimos por accidente por medio de cada sentido, como son movimiento, reposo, figura, magnitud, número y unidad. Todos estos los percibimos gracias al movimiento. Por ejemplo, gracias al movimiento percibimos la magnitud y, por tanto, también la figura, ya que también la figura es una magnitud. El reposo, a su vez, lo percibimos por la ausencia de movimiento, y el número por la negación del continuo, así como por los sensibles propios, dado que cada sensación percibe una sola cualidad. Queda evidenciada, por tanto, la imposibilidad absoluta de que exista un sentido especial para estos sensibles. Por ejemplo, para el movimiento, ya que en tal supuesto ocurriría lo que ocurre cuando percibimos lo dulce con la vista. En este caso sucede que de hecho poseemos sensación de lo uno y lo otro, y gracias a ello reconocemos ambas cualidades cuando se dan juntas.
De no ser de este modo, los sensibles comunes no podríamos percibirlos a no ser por accidente. Como ante el hijo de Cleón, percibimos no que es el hijo de Cleón, sino que es algo blanco, si bien lo blanco, a su vez, es por accidente hijo de Cleón. Contra esto último, sin embargo, está el hecho de que poseemos una sensación común y no por accidente de los sensibles comunes. No hay, pues, un sentido especial, ya que, de haberlo, no podríamos percibir los sensibles comunes, a no ser como queda dicho que percibimos al hijo de Cleón. Los sentidos particulares perciben por accidente las cualidades sensibles propias de los demás, pero no en tanto que son sentidos particulares, sino en tanto que constituyen uno solo, siempre que se produce una sensación conjunta sobre un mismo objeto, por ejemplo, que la bilis es amarga y amarilla. A ningún sentido particular corresponde, por tanto, decir que ambas cualidades constituyen un único objeto. De ahí la posibilidad de equivocarse al pensar, por ejemplo, que algo es bilis porque es amarillo. Cabría preguntarse, en fin, ¿con qué finalidad poseemos varios sentidos y no uno solo? Seguramente es así para que no nos pasen inadvertidos los sensibles comunes y concomitantes como movimiento, magnitud y número. Y es que, de existir solamente la vista y siendo lo blanco su objeto, estos sensibles comunes nos pasarían más fácilmente inadvertidos. Al darse color y magnitud conjuntamente, podría parecernos que todo ello es la misma cosa. Sin embargo, y puesto que los comunes se dan también en otras cualidades sensibles, se pone de manifiesto la peculiaridad de cada uno de ellos. Capítulo 2, en que se continúa y concluye el análisis de la sensibilidad común, dado que percibimos que vemos y oímos, el acto de ver habrá de percibirse forzosamente o con la vista o con algún otro sentido. Ahora bien, en este último supuesto el mismo sentido captaría la vista y el color, objeto de ésta. Luego habrá dos sentidos que capten el mismo objeto, a no ser que el mismo sentido se capte a sí mismo. Pero es que, además, si fuera otro, el sentido encargado de captar la vista, o bien habrá una serie infinita, o bien habrá, en último término, algún sentido que se capte a sí mismo. Establezcamos esto, pues, respecto del primero de la serie. Queda con todo una dificultad, puesto que percibir con la vista es ver, y lo que se ve es un color, o bien algo que tiene color. Si aquello que ve puede, a su vez, ser visto, será porque aquello que primariamente ve posee color. Por lo pronto, es evidente que percibir con la vista tiene más de un significado. Incluso cuando no vemos, distinguimos con la vista la oscuridad y la luz, aunque no de la misma manera. Pero es que, además, aquello que ve está en cierto modo coloreado, ya que cada órgano sensorial es capaz de recibir la cualidad sensible sin la materia. De ahí que queden las sensaciones e imágenes en los órganos sensoriales, aún en ausencia de las cualidades sensoriales. El acto de lo sensible y el del sentido son uno y el mismo, si bien su esencia no es la misma. Me refiero, por ejemplo, al sonido en acto y al oído en acto. Cabe, desde luego, que alguien, teniendo oído, no esté oyendo, así como no siempre está sonando lo que es sonoro. No obstante, cuando lo que puede oír está en acto, y lo que puede sonar suena, se producen conjuntamente el oído en acto y el sonido en acto. Cabría llamarlos respectivamente audición a aquel y sonación a este. Y puesto que el movimiento, la acción y la pasión se dan en aquello que es actualizado, tanto el sonido como el oído en acto han de darse necesariamente en el oído en potencia, ya que el acto del agente y motor tiene lugar en el paciente, de ahí que no sea necesario que lo que mueve sea, a su vez, movido.
El acto de lo que puede sonar es, por tanto, sonido o sonación, y el de lo que puede oír es oído o audición. Doble es, pues, el significado de oído y doble el de sonido. La misma explicación es válida también para el resto de los sentidos y sensibles. Y así como la acción y la pasión se dan en el paciente y no en el agente, así también el acto de lo sensible y el de la facultad sensitiva tienen lugar en la facultad sensitiva. Por lo demás, en ciertos casos existe un nombre para ambos actos, por ejemplo, sonación y audición, mientras que en otros casos uno u otro carecen de nombre. El acto de la vista se llama visión, mientras que el del color carece de nombre. El acto del gusto se llama gustación, pero el del sabor carece de nombre. Puesto que uno es el acto del sentido y el de lo sensible, por más que su esencia sea distinta, es necesario que, considerados desde este punto de vista, el oído y el sonido desaparezcan y permanezcan a una. Y también el sabor y la gustación, etc., considerados desde el punto de vista de la potencia, no es necesario, sin embargo, que así ocurra. Los primeros fisiólogos explicaban esto inadecuadamente, al considerar que nada hay blanco ni negro, independientemente de la vista, y que tampoco hay sabor independientemente del gusto. Acertaban en parte y en parte se equivocaban, y es que partiendo de que el sentido y el sensible se entienden de dos maneras, en potencia y en acto, su aserto se cumple en relación con este, pero no se cumple en relación con aquella. Pero ellos no distinguían diversos sentidos al referirse a asuntos cuya formulación implica sentidos diversos. Si la voz consiste en una cierta armonía, y voz y oído son en cierto modo una sola cosa, si bien en cierto modo no son una y la misma cosa, y si la armonía consiste a su vez en una cierta proporción, necesariamente también el oído ha de consistir en una cierta proporción. De ahí que cualquier exceso, tanto lo agudo como lo grave, destruya el oído, y cualquier exceso en los sabores destruya el gusto, y lo excesivamente brillante u oscuro destruya la vista en el caso de los colores. Y lo mismo el olor fuerte, ya sea dulce o amargo, en el caso del olfato. Es porque el sentido consiste en una cierta proporción. De ahí también que las cualidades sensibles resulten placenteras cuando puras y sin mezcla caen dentro de la proporción. En tal caso, por ejemplo, lo agudo, lo dulce o lo salado resultan sin duda alguna placenteros. En general, sin embargo, lo mixto constituye mejor una armonía que lo agudo o lo grave. Para el tacto, a su vez, resulta placentero lo templado o fresco. El sentido, por su parte, es la proporción. Los excesos en lo sensible, en fin, producen ya dolor, ya destrucción. Evidentemente, cada sentido, asentado en el órgano sensorial en tanto que órgano sensorial, tiene su objeto sensible correspondiente y discierne las diferencias de su objeto sensible correspondiente, por ejemplo, la vista lo blanco y lo negro, el gusto lo dulce y lo amargo. Y lo mismo pasa con los demás sentidos. Ahora bien, si discernimos lo blanco y lo dulce y cada una de las cualidades sensibles de cada una de las demás, será que percibimos también sus diferencias por medio de alguna facultad. Y ha de ser necesariamente por medio de un sentido, ya que de cualidades sensibles se trata. Con lo que se pone una vez más de manifiesto que la carne no constituye el órgano sensorial último, ya que, en tal caso, la facultad discerniente habría de estar por fuerza en contacto con lo sensible para discernirlo. Tampoco cabe, por otra parte, discernir por medio de sentidos diversos que lo dulce es distinto de lo blanco, sino que ambas cualidades han de manifestarse a un único sentido. De no ser así,
Cabría por la misma razón que se pusiera de manifiesto la diferencia entre dos cualidades percibiendo yo la una y tú la otra. Es, pues, necesario que sea una facultad única la que enuncie que son diferentes, ya que diferentes son lo dulce y lo blanco. Lo enuncia, pues, la misma facultad, y puesto que lo enuncia, es que también intelige y percibe. Está claro, por tanto, que no es posible discernir cualidades separadas por medio de sentidos separados. Del argumento siguiente se desprende además que tampoco es posible hacerlo en momentos separados, y es que, así como el principio que enuncia que lo bueno y lo malo son distintos es uno y el mismo principio, así también cuando dice que uno de ellos es distinto, lo está diciendo al mismo tiempo del otro, y al mismo tiempo no es accidental a la enunciación. Quiero decir que si, por ejemplo, afirmo en este momento que es distinto, no es que afirme que es distinto en este momento. La facultad que discierne las cualidades sensibles, por su parte, enuncia en este momento que son distintas en este momento, las dos cosas, por tanto, a una. Luego es indivisible y discierne en un tiempo indivisible, pero cabe objetar, resulta imposible que una misma cosa se mueva con movimientos contrarios en tanto que es indivisible y en un tiempo indivisible. Supongamos, en efecto, que se trata de lo dulce. Esto pondrá en movimiento al sentido y a la intelección de una cierta manera, mientras lo amargo lo hará de la manera contraria y lo blanco de una manera distinta. Ocurrirá, pues, que la facultad discerniente es indivisible, numéricamente una e inseparable en el tiempo, pero que está a la vez diversificada en su ser. Esto supuesto, cabría que percibiera las cualidades separadas en cierto modo, en tanto que divisible, y en cierto modo, en tanto que indivisible. Sería, pues, divisible en su ser, pero a la vez indivisible local, temporal y numéricamente. Pero, ¿no es esto imposible? En efecto, una facultad que es idéntica a sí misma e indivisible podrá ser ambos contrarios en potencia, pero no actualmente. Antes bien, dejará de ser una al actualizarse. No cabe ser blanco y negro a la vez, y por tanto, tampoco es posible recibir la acción de ambas formas, suponiendo que el sentido y la intelección estén en acto. Ocurre más bien lo que con el punto tal como algunos lo entienden, que es indivisible en la medida en que cabe considerarlo como uno o como dos. En tanto que indivisible, la facultad discerniente es una y discierne simultáneamente, pero en tanto que divisible no es una, ya que usa dos veces simultáneamente de la misma señal. En la medida, pues, en que utiliza el límite como dos, discierne dos objetos que resultan separados para una facultad en cierto modo dividida, pero en la medida en que utiliza el límite como uno, discierne simultáneamente. De este modo, queda analizado lo relativo a aquel principio en cuya virtud decimos que el animal posee sensibilidad. Capítulo 3, que se dedica al estudio de la imaginación, señalándose cuidadosamente los rasgos diferenciales que la distinguen del resto de las actividades cognoscitivas. Es usual definir al alma, primordialmente a través de dos notas diferenciales, el movimiento local y la actividad de inteligir y pensar. El inteligir y el pensar, por su parte, presentan una gran afinidad con la percepción sensible. En uno y otro caso, en efecto, el alma discierne y reconoce alguna realidad. De ahí que los antiguos lleguen a afirmar que pensar y percibir sensiblemente son lo mismo. Empédocles, por ejemplo, decía que con lo que está presente a la percepción, aumenta a los hombres el conocimiento, y en otro lugar que de ahí les viene el cambiar constantemente en lo que piensan, y lo mismo, en fin, quiere decir aquella frase de Homero de que tal es en efecto su intelecto,
y es que todos ellos suponen que el inteligir, al igual que percibir sensiblemente, es algo corporal, y que se percibe y piensa lo semejante con lo semejante, como ya hemos explicado al comienzo de este estudio. En todo caso, deberían haber ofrecido además y simultáneamente una explicación satisfactoria acerca del error, puesto que éste es más frecuente aún en los animales y el alma permanece en él más tiempo que en la verdad. De sus teorías resulta necesariamente al respecto que, o bien, como algunos dicen, todas las apariencias son verdaderas, o bien el error consiste en el contacto con lo de semejante, ya que esto es lo contrario de conocer lo semejante con lo semejante. Contra lo último, sin embargo, está la doctrina comúnmente aceptada de que el error y la ciencia respecto de los contrarios son lo mismo. Pues bien, es evidente que percibir sensiblemente y pensar no son lo mismo, ya que de aquello participan todos los animales y de esto muy pocos, pero es que tampoco el inteligir, me refiero a aquel en que caben tanto el inteligir con rectitud como el inteligir sin rectitud. El inteligir con rectitud está constituido por la prudencia, la ciencia y la opinión verdadera, y el inteligir sin rectitud, por lo contrario de ellas, tampoco inteligir, digo, es lo mismo que percibir sensiblemente. Prueba de ello es que la percepción de los sensibles propios es siempre verdadera y se da en todos los animales, mientras que el razonar puede ser también falso y no se da en ningún animal que no esté dotado además de razón. La imaginación es, a su vez, algo distinto tanto de la sensación como del pensamiento. Es cierto que de no haber sensación no hay imaginación, y sin esta no es posible la actividad de enjuiciar. Es evidente, sin embargo, que la imaginación no consiste ni en inteligir ni en enjuiciar, y es que aquella depende de nosotros. Podemos imaginar a voluntad. Es posible, en efecto, crear ficciones y contemplarlas como hacen los que ordenan las ideas, mnemotécnicamente creando imágenes. Mientras que opinar no depende exclusivamente de nosotros, por cuanto que es forzoso que nos situemos ya en la verdad, ya en el error. A esto se añade que cuando opinamos de algo que es terrible o espantoso, al punto y a la par, sufrimos de la impresión, y lo mismo si es algo que nos encorajina. Tratándose de la imaginación, por el contrario, nos quedamos tan tranquilos como quien contempla en pintura escenas espantosas o excitantes. Existen también, por lo demás, diferentes maneras de enjuiciar como son ciencia, opinión, prudencia y sus contrarios. En cuanto a sus rasgos diferenciales, es otro asunto. Puesto que el inteligir es algo distinto de la sensación y puesto que abarca, según parece, tanto el imaginar como el enjuiciar, nos ocuparemos de esta última actividad una vez que hayamos precisado lo relativo a la imaginación. Pues bien, si la imaginación es aquello en virtud de lo cual solemos decir que se origina en nosotros una imagen, exclusión hecha de todo uso metafórico de la palabra, ha de ser una de aquellas potencias o disposiciones por medio de las cuales discernimos y nos situamos ya en la verdad, ya en el error. Y estas son sentido, opinión, intelecto y ciencia. Que la imaginación no es un sentido se deduce con evidencia de los hechos siguientes. El sentido está en potencia o en acto, por ejemplo, vista y visión. Mientras que una imagen puede presentarse sin que se dé ni lo uno ni lo otro, como ocurre en los sueños. Además, el sentido está siempre presente y disponible, pero no la imaginación. Por otra parte, si fueran lo mismo en acto, la imaginación podría darse en todas las bestias. Sin embargo, no parece que así sea en la hormiga, la abeja o el gusano. Más aún, las sensaciones son siempre verdaderas, mientras que las imágenes son en su mayoría falsas. Amén.
de que cuando nuestra percepción del objeto sensible es exacta, no solemos decir, me imagino que es un hombre. Antes bien, solemos decirlo cuando no percibimos con claridad. Es entonces cuando se dan las sensaciones verdaderas y falsas. Por último, y como ya dijimos anteriormente, incluso con los ojos cerrados aparecen visiones, pero la imaginación no puede ser tampoco ninguna de las disposiciones habituales o potencias a las que siempre acompaña la verdad, como son la ciencia o el intelecto, y es que la imaginación puede ser también falsa. Solo queda ver, pues, si es opinión, puesto que la opinión puede ser verdadera o falsa. Ahora bien, la opinión va siempre acompañada de convicción. No es, desde luego, posible mantener una opinión si no se está convencido. Y en ninguna bestia se da convicción, a pesar de que muchas de ellas posean imaginación. Además, toda opinión implica convicción. La convicción implica haber sido persuadido y la persuasión implica la palabra. Y si bien algunas bestias poseen imaginación, sin embargo no poseen palabra. Queda, pues, evidenciado que la imaginación no es ni una opinión acompañada de una sensación, ni una opinión producida por una sensación, ni el conjunto de opinión y sensación. De todo esto resulta también evidente que, según tales teorías, la opinión no recae sobre otro objeto que aquel sobre el cual recae, en su caso, la sensación. Quiero decir, la imaginación viene a ser la opinión de que es blanco unida a la sensación de lo blanco, y no, desde luego, la opinión de que es bueno unida a la sensación de lo blanco. Imaginar viene a ser, pues, opinar acerca del objeto sensible percibido, no accidentalmente. Ahora bien, ciertos objetos sensibles presentan una imagen falsa a los sentidos y, sin embargo, son enjuiciados de acuerdo con la verdad. Por ejemplo, la imagen del sol aparece como de un pie de diámetro y, no obstante, el que lo ve está persuadido de que es mayor que el orbe habitado. Sucede, por tanto, una de dos. O bien, sin que varíe el hecho y sin que el individuo en cuestión lo haya olvidado ni haya cambiado su convicción al respecto, la opinión verdadera ha desaparecido, o bien, en caso de que aún la mantenga, tal opinión es necesariamente verdadera y falsa a la vez. Sin embargo, una opinión verdadera solo se convierte en falsa cuando el hecho varía sin que uno se haya dado cuenta de ello. La imaginación, por tanto, ni se identifica con ninguno de los tipos de conocimientos señalados, ni es tampoco algo resultante de su combinación. Pero, puesto que es posible que cuando algo se mueva otra cosa bajo su influjo, y puesto que además la imaginación parece consistir en un movimiento que no se produce si no existe sensación, ya que parece tener lugar en los seres dotados de sensibilidad y recaer sobre los mismos objetos que la sensación. Puesto que, por último, es posible que bajo el influjo de la sensación en acto se produzca un movimiento y tal movimiento ha de ser necesariamente similar a la sensación. Resulta que un movimiento de este tipo no podrá darse sin sensación ni tener lugar en seres carentes de sensibilidad. El ser que lo posea podrá realizar y padecer múltiples acciones gracias a él, y en fin, él mismo podrá ser tanto verdadero como falso. Esto último sucede en virtud de lo siguiente. En primer lugar, la percepción de los sensibles propios es verdadera, o al menos encierra un mínimo de falsedad. En segundo lugar, está la percepción del sujeto de que tales cualidades son accidentes. En esto cabe ya equivocarse. En efecto, no se equivocará en si es blanco, pero sí puede equivocarse en si lo blanco es tal cosa o tal otra. Por último y en tercer lugar, está la percepción de los sensibles comunes, aquellos que acompañan a los sensibles por accidente y en los cuales se dan los sensibles propios. Me refiero, por ejemplo, al movimiento y al tamaño que acompañan,
a los sensibles propios y acerca de los cuales es ya especialmente fácil equivocarse en la percepción. Por su parte, el movimiento producido por la sensación actual diferirá de la sensación misma en cada uno de estos tres tipos de percepción. El movimiento que corresponde al primer tipo de percepción es verdadero cuando la sensación está presente, mientras que los otros dos pueden ser falsos tanto si la sensación está presente como si está ausente, y de manera muy especial si el objeto se encuentra lejos. Así pues, si ninguna otra facultad posee las características expuestas excepto la imaginación, y esta consiste en lo dicho, la imaginación será un movimiento producido por la sensación en acto. Y como la vista es el sentido por excelencia, la palabra imaginación, fantasía, deriva de la palabra luz, fotos, puesto que no es posible ver sin luz. Y precisamente porque las imágenes perduran y son semejantes a las sensaciones, los animales realizan multitud de conductas. Gracias a ellas unos animales, por ejemplo, las bestias, porque carecen de intelecto, y otros, por ejemplo, los hombres, porque el intelecto se les nubla a veces tanto en la enfermedad como en el sueño. En cuanto a la imaginación, ¿qué es y por qué? Valga pues lo antedicho. Capítulo 4. Que contiene una exposición general sobre la naturaleza del intelecto y de la actividad de inteligir por, lo que se refiere a aquella parte del alma, con que el alma conoce y piensa, ya se trate de algo separable, ya se trate de algo no separable en cuanto a la magnitud, pero sí en cuanto a la definición. Ha de examinarse cuál es su característica diferencial y cómo se lleva a cabo la actividad de inteligir. Ahora bien, si el inteligir constituye una operación semejante a la sensación, consistirá en padecer cierto influjo bajo la acción de lo inteligible, o bien en algún otro proceso similar. Por consiguiente, el intelecto, siendo impasible, ha de ser capaz de recibir la forma, es decir, ha de ser en potencia tal como la forma, pero sin ser ella misma, y será respecto de lo inteligible, algo análogo a lo que es la facultad sensitiva respecto de lo sensible. Por consiguiente, y puesto que intelige todas las cosas, necesariamente ha de ser sin mezcla, como dice Anaxágoras, para que pueda dominar o, lo que es lo mismo, conocer, ya que lo que exhibe su propia forma obstaculiza e interfiere a la ajena. Luego no tiene naturaleza alguna propia, aparte de su misma potencialidad. Así pues, el denominado intelecto del alma, me refiero al intelecto con que el alma razona y enjuicia, no es en acto ninguno de los entes antes de inteligir. De ahí que sería igualmente ilógico que estuviera mezclado con el cuerpo, y es que en tal caso poseería alguna cualidad, sería frío o caliente, y tendría un órgano como lo tiene la facultad sensitiva, pero no lo tiene realmente. Por lo tanto, dicen bien los que dicen que el alma es el lugar de las formas, si exceptuamos que no lo es toda ella, sino sólo la intelectiva, y que no es las formas en acto, sino en potencia. Por lo demás, y si se tiene en cuenta el funcionamiento de los órganos sensoriales y del sentido, resulta evidente que la impasibilidad de la facultad sensitiva y la de la facultad intelectiva no son del mismo tipo. El sentido, desde luego, no es capaz de percibir tras haber sido afectado por un objeto fuertemente sensible. Por ejemplo, no percibe el sonido después de sonidos intensos, ni es capaz de ver u oler tras haber sido afectado por colores u olores fuertes. El intelecto, por el contrario, tras haber inteligido un objeto fuertemente inteligible, no intelige menos, sino más, incluso, los objetos de rango inferior. Y es que la facultad sensible no se da sin el cuerpo, mientras que el intelecto es separable, y cuando éste ha llegado a ser cada uno de sus objetos a la manera en que se ha dicho que lo es el sabio en acto,
lo que sucede cuando es capaz de actualizarse por sí mismo. Incluso entonces se encuentra en cierto modo en potencia, si bien no del mismo modo que antes de haber aprendido o investigado. El intelecto es capaz también entonces de inteligirse a sí mismo. Pero puesto que la magnitud y la esencia de la magnitud son cosas distintas, y lo son también el agua y la esencia del agua, y otro tanto ocurre en otros muchos casos, pero no en todos, en algunos es lo mismo. ¿Será que el alma discierne la esencia de la carne y la carne, ya con facultades distintas, ya con una sola, pero dispuesta de distinta manera? Y es que la carne no se da sin materia, sino que, al igual que lo chato, es un tipo determinado de forma en un tipo determinado de materia. Con la facultad sensitiva, pues, discierne lo caliente y lo frío, así como aquellas cualidades de las que la carne constituye una cierta proporción combinatoria. En cuanto a la esencia de la carne, la discierne ya con otra facultad separada, ya con la misma facultad, siendo ésta respecto de sí misma lo que la línea curva es respecto de sí misma, una vez enderezada. A su vez, y por lo que se refiere a los entes abstractos, con la línea recta sucede como con lo chato, puesto que no se da sin el continuo. Sin embargo, su esencia, si es que la esencia de la recta y la recta son cosas distintas, la discierne con otra facultad. Supongamos, pues, que su esencia sea la díada. La discierne, por tanto, ya con otra facultad, ya con la misma dispuesta de otra manera. Así pues, digamos en general que el intelecto es separable en la misma medida en que los objetos son separables de la materia. Cabe, por lo demás, plantearse el siguiente problema. Si, como dice Anaxágoras, el intelecto es simple e impasible y nada tiene en común con ninguna otra cosa, ¿de qué manera conoce si el inteligir consiste en una cierta afección y de dos cosas, a lo que parece, la una actúa y la otra padece en la medida en que ambas poseen algo en común? Añádese a esto el problema de si el intelecto mismo es a su vez inteligible. De ser así, o bien el intelecto se dará en las demás cosas, suponiendo que no sea inteligible en virtud de otra cosa, y suponiendo que lo inteligible sea específicamente uno. O bien estará mezclado con algo que lo haga inteligible como las demás cosas. En cuanto a la dificultad de que el paciente ha de tener algo en común con el agente, no ha quedado ya contestada al decir que el intelecto es, en cierto modo, potencialmente lo inteligible, si bien en entelequia no es nada antes de inteligir, lo inteligible ha de estar en él, del mismo modo que en una tablilla en la que nada está actualmente escrito. Esto es lo que sucede con el intelecto. En cuanto a la segunda dificultad, el intelecto es inteligible exactamente como lo son sus objetos. En efecto, tratándose de seres inmateriales, lo que intelige y lo inteligido se identifican toda vez que el conocimiento teórico y su objeto son idénticos. Más adelante habrá de analizarse la causa por la cual no intelige siempre. Pero tratándose de seres que tienen materia, cada uno de los objetos inteligibles está presente en ellos solo potencialmente, de donde resulta que en estos últimos no hay intelecto, ya que el intelecto que los tiene por objeto es una potencia inmaterial, mientras que el intelecto sí que posee inteligibilidad. Capítulo 5, en que aparece la célebre y controvertida distinción aristotélica de dos intelectos, activo el uno y pasivo el otro, puesto que en la naturaleza toda existe algo que es materia para cada género de entes, a saber, aquello que en potencia es todas las cosas pertenecientes a tal género, pero existe además otro principio, el causal y activo, al que corresponde a ser todas las cosas, tal es la técnica respecto de la materia. También en el caso del alma han de darse necesariamente estas diferencias. Así pues,
Existe un intelecto que es capaz de llegar a ser todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas. Este último es a manera de una disposición habitual como, por ejemplo, la luz. También la luz hace en cierto modo de los colores en potencia colores en acto, y tal intelecto es separable, sin mezcla e impasible, siendo como es acto por su propia entidad, y es que siempre es más excelso el agente que el paciente, el principio que la materia. Por lo demás, la misma cosa son la ciencia en acto y su objeto. Desde el punto de vista de cada individuo, la ciencia en potencia es anterior en cuanto al tiempo, pero desde el punto de vista del universo en general, no es anterior ni siquiera en cuanto al tiempo. No ocurre, desde luego, que el intelecto intelija a veces y a veces deje de inteligir. Una vez separado es sólo aquello que en realidad es, y únicamente esto es inmortal y eterno. Nosotros, sin embargo, no somos capaces de recordarlo, porque tal principio es impasible, mientras que el intelecto pasivo es corruptible, y sin él nada intelige. Capítulo 6. De cómo se lleva a cabo la intelección de los objetos compuestos y también la de los indivisibles. La intelección de los indivisibles tiene lugar en aquellos objetos acerca de los cuales no cabe el error. En cuanto a los objetos en que cabe tanto el error como la verdad, tiene lugar ya una composición de conceptos que viene a constituir como una unidad. Empédocles dice que donde nacieron muchas cabezas sin cuello, posteriormente vienen a componerse por la fuerza de la amistad. Así también se componen estos conceptos de por sí separados, por ejemplo, lo inconmensurable y la diagonal. En cuanto a los acontecimientos pasados o futuros, el tiempo forma parte también de la intelección y la composición. El error, en efecto, tiene lugar siempre en la composición, y es que al afirmar que lo blanco es no blanco, se ha hecho entrar a lo no blanco en composición. Cabe, por lo demás, hablar igualmente de división en todos estos casos. Por otra parte, el error y la verdad no tienen lugar solamente al afirmar que Cleón es blanco, sino también que lo era o lo será. En fin, quien compone llevando a cabo cada unión es el intelecto, puesto que la palabra indivisible puede entenderse de dos maneras, en potencia o en acto. Nada impide que la longitud se intelija como algo indivisible. En tal caso es, en 1900, efecto, indivisible en acto, y que se haga en un tiempo indivisible. Y es que el tiempo es divisible e indivisible de manera semejante a como lo es la longitud. No cabe, pues, decir qué parte se intelige en cada una de las mitades del tiempo, ya que las partes no existen, sino en potencia antes de dividirse el todo. Pero si se intelige por separado cada una de las dos mitades, entonces se divide también, y a la par el tiempo, y cada una de las mitades viene a ser como un todo de longitud. Sin embargo, si se intelige como una totalidad en que se integran ambas partes potenciales, entonces se intelige también en un tiempo que abarca a ambas. En cuanto a lo que es indivisible no según la cantidad, sino según la forma, se intelige en un tiempo indivisible y por medio de un acto indivisible del alma. El acto en que se intelige y el tiempo en que se intelige son, a su vez, divisibles accidentalmente, pero no porque los continuos espacial y temporal, inteligidos en ellos, se dividan, sino en la medida en que tales continuos permanecen indivisos. Y es que en estos hay algo indivisible, por más que no exista separado, que hace que el tiempo y la extensión constituyan una unidad, algo que está presente por igual en todo continuo, sea temporal o espacial. Por lo que se refiere al punto y, en general, a todo aquello que actúa como elemento divisorio, siendo en sí indivisible, su intelección se realiza del mismo modo que la de la privación.
Y lo mismo ha de decirse en relación con otros casos, por ejemplo, cómo se conoce lo malo o lo negro. Desde luego que de algún modo se conocen por medio de su contrario. El intelecto que los conoce ha de ser, pues, en potencia, ambos contrarios, y uno de ellos ha de encontrarse en él. Y si alguna causa hay que carezca de contrario, una causa tal se conocerá a sí misma y existirá en acto y separada. Al igual que la afirmación, la enunciación predica algo de un sujeto y siempre es verdadera o falsa. No ocurre lo mismo, sin embargo, con todo tipo de intelección, sino que cuando se intelige que es algo en cuanto a su esencia, la intelección es verdadera y no predica nada de ningún sujeto. Pero así como la visión es verdadera cuando se trata del sensible propio, pero no siempre es verdadera cuando se trata de si lo blanco es un hombre o no, así también sucede en relación con los objetos separados de la materia. Capítulo 7. ¿Cuál es la conexión existente entre las distintas facultades cognoscitivas y muy especialmente entre la imaginación y el intelecto? La ciencia en acto y su objeto son la misma cosa. Por su parte, la ciencia en potencia es anterior en cuanto al tiempo tratándose de cada individuo, pero desde el punto de vista del universo en general, no es anterior ni siquiera en cuanto al tiempo. Y es que todo lo que se origina procede de un ser en entelequia. De otra parte, es obvio que lo sensible hace que la facultad sensitiva pase de la potencia al acto sin que ésta, desde luego, padezca afección o alteración alguna. De ahí que se trate de otra especie de movimiento, ya que el movimiento, como decíamos, es esencialmente el acto de lo que no ha alcanzado su fin, mientras que el acto entendido de un modo absoluto, el de lo que ha alcanzado su fin, es otra cosa. Así pues, la percepción es análoga a la mera enunciación y a la intelección. Pero cuando lo percibido es placentero o doloroso, la facultad sensitiva, como si de este modo estuviera afirmándolo o negándolo, lo persigue o se aleja de ello. Placer y dolor son el acto del término medio en que consiste la sensibilidad para lo bueno y lo malo en cuanto tales. Esto mismo son también el deseo y la aversión en acto. Las facultades del deseo y la aversión no se distinguen, pues realmente ni entre sí ni de la facultad sensitiva. No obstante, su esencia es distinta. En vez de sensaciones, el alma discursiva utiliza imágenes, y cuando afirma o niega de lo imaginado que es bueno o malo, huye de ello o lo persigue. He ahí cómo el alma jamás intelige sin el concurso de una imagen. El proceso es similar a cuando el aire hace que la pupila adquiera una determinada cualidad, y ésta, a su vez, actúa sobre otra cosa. Y lo mismo pasa con el oído. Si bien, en última instancia, la facultad sensitiva es una, y uno es el término, medio en que consiste por más que sea múltiple en su esencia. Más arriba quedó ya dichos con qué discierne el alma la diferencia entre lo dulce y lo caliente, pero ha de decirse una vez más ahora. Se trata desde luego de una facultad cuya unidad es como la del límite. En cuanto a las facultades que en ella convergen y que constituyen una unidad no sólo de analogía, sino también de número, son la una a la otra lo que sus objetos son entre sí. ¿Qué diferencia puede haber, en efecto, entre preguntarse cómo se disciernen cualidades heterogéneas y cómo se disciernen cualidades contrarias? Por ejemplo, blanco y negro. Sea, pues, A. Lo blanco, respecto de B, lo negro, como C. La facultad que discierne lo blanco respecto de D. La facultad que discierne lo negro, es decir, como cada una de aquellas cualidades respecto de la otra. Y lo mismo da, conmutar, los términos.
Suponiendo, por tanto, que CD se den en uno y el mismo sujeto, tendremos un caso análogo al de AB. En realidad constituyen una y la misma cosa, si bien su esencia no es la misma, e igual ocurre en el caso de aquellas. La analogía, por lo demás, sería idéntica suponiendo que A sea lo dulce y B lo blanco. La facultad intelectiva intelige, por tanto, las formas en las imágenes, y así como en las sensaciones le aparece delimitado lo que ha de ser perseguido o evitado, también se pone en movimiento cuando, al margen de la sensación, se vuelve a las imágenes. Por ejemplo, cuando uno percibe que la antorcha es fuego, y viendo que se mueve, reconoce por medio del sentido común que se trata de un enemigo. Otras veces calcula y delibera comparando el futuro con el presente, como si estuviera viéndolo con ayuda de las imágenes o conceptos que están en el alma. Y cuando declara que allí está lo placentero o lo doloroso, al punto lo busca o huye de ello. Siempre es así tratándose de la acción. En cuanto a lo verdadero y lo falso que nada tienen que ver con la acción, pertenecen al mismo género que lo bueno y lo malo. Difieren, sin embargo, en que aquellos lo son absolutamente y estos por relación a alguien. Las llamadas abstracciones, en fin, las intelige del mismo modo que lo chato, en tanto que chato lo intelige sin abstraer de la materia, pero si se intelige en tanto que con cavidad actualmente, entonces se intelige abstrayendo de la carne en que se da la concavidad. Cuando los intelige, intelige también de esta manera los objetos matemáticos, como separados de la materia, aunque no se den, separados de ella. De manera general, el intelecto en acto se identifica con sus objetos. Más adelante, por lo demás, habremos de examinar si el intelecto puede o no inteligir algo que exista separado de la materia, no estando él mismo separado de la extensión. Capítulo 8. Continúa tratando de cómo se relacionan entre sí sensaciones, imágenes e intelecciones, recapitulando ahora ya la doctrina que hemos expuesto en torno al alma. Digamos una vez más que el alma es en cierto modo todos los entes, ya que los entes son o inteligibles o sensibles, y el conocimiento intelectual se identifica en cierto modo con lo inteligible, así como la sensación con lo sensible. Veamos de qué modo es esto así. El conocimiento intelectual y la sensación se dividen de acuerdo con sus objetos, es decir, en tanto que están en potencia tienen como correlato sus objetos en potencia, y en tanto que están en acto, sus objetos en acto. A su vez, las facultades sensible e intelectual del alma son en potencia sus objetos, lo inteligible y lo sensible respectivamente. Pero estos han de ser necesariamente ya las cosas mismas, ya sus formas. Y, por supuesto, no son las cosas mismas, toda vez que lo que está en el alma no es la piedra, sino la forma de ésta. ¿De dónde resulta que el alma es comparable a la mano? Ya que la mano es instrumento de instrumentos y el intelecto es forma de formas, así como el sentido es forma de las cualidades sensibles. Y puesto que, a lo que parece, no existe cosa alguna separada y fuera de las magnitudes sensibles, los objetos inteligibles, tanto los denominados abstracciones como todos aquellos que constituyen estados y afecciones de las cosas sensibles, se encuentran en las formas sensibles. De ahí que, careciendo de sensación, no sería posible ni aprender ni comprender. De ahí también que cuando se contempla intelectualmente, se contempla a la vez y necesariamente alguna imagen. Es que las imágenes son como sensaciones, solo que sin materia. La imaginación es, por lo demás, algo distinto de la afirmación y de la negación, ya que la verdad y la falsedad consisten en una composición de conceptos. En cuanto a los conceptos primeros, ¿en qué se distinguirán de las imágenes?
No cabría decir que ni estos ni los demás conceptos son imágenes, si bien nunca se dan sin imágenes. Capítulo 9. De la facultad motriz, y que ésta no se identifica con ninguna de las facultades estudiadas hasta el momento, puesto que el alma propia de los animales se define por dos potencias, la de discernir, actividad esta que corresponde al pensamiento y a la sensación, y la de moverse con movimiento local, baste con todo lo ya dicho en tomo a la sensación y al intelecto. En cuanto al principio motor, sin embargo, aún queda por investigar qué es respecto del alma. Se trata de una parte de la misma, separable ya según la magnitud, ya según la definición, o más bien se identifica con toda el alma. Y si se trata de una parte, ¿es acaso una parte especial distinta de las que se suelen enumerar y ya hemos numerado o se identifica con alguna de estas? El problema surge inmediatamente al preguntarnos en qué sentido ha de hablarse de partes del alma y cuántas son. Y es que en cierto modo parece que son innumerables y que no pueden reducirse a las que algunos enumeran en sus clasificaciones. Las partes racional, pulsional y apetitiva, o bien, según otros, las partes racional e irracional. En efecto, atendiendo a los criterios con que establecen estas divisiones, aparecen también otras partes dotadas de una diferenciación mayor que estas de que acabamos de hablar ahora. Ello es que los que tienen control de sí mismos no realizan aquellas conductas que desean, por más que las deseen y apetezcan, sino que se dejan guiar por el intelecto. Capítulo 10, que continúa con el mismo tema de la facultad motriz, analizándose en él la facultad desiderativa y el bien práctico como motor de la misma. En cualquier caso, estos son los dos principios, que aparecen como causantes del movimiento, el deseo y el intelecto, con tal de que en este caso se considere a la imaginación como un tipo de intelección. En efecto, a menudo los hombres se dejan llevar de sus imaginaciones contraviniendo a la ciencia, y por otra parte, la mayoría de los animales no tienen ni intelecto ni capacidad de cálculo racional, sino solo imaginación. Así pues, uno y otro, es decir, intelecto y deseo, son principio del movimiento local, pero se trata en este caso del intelecto práctico, es decir, aquel que razona con vistas a un fin, es en su finalidad en lo que se diferencia del teórico. Todo deseo tiene también un fin, y el objeto deseado constituye en sí mismo el principio del intelecto práctico, mientras que la conclusión del razonamiento constituye el principio de la conducta. Con razón, por consiguiente, aparecen como causantes del movimiento los dos, el deseo y el pensamiento práctico. Efectivamente, el objeto deseable mueve y también mueve el pensamiento precisamente porque su principio es el objeto deseable. Y del mismo modo, la imaginación cuando mueve, no mueve sin deseo. El principio motor es, por tanto, único, el objeto deseable. Y es que si los principios que mueven son dos, intelecto y deseo, será que mueven en virtud de una forma común. Ahora bien, la observación muestra que el intelecto no mueve sin deseo. La volición es, desde luego, un tipo de deseo, y cuando uno se mueve en virtud del razonamiento, es que se mueve en virtud de una volición. El deseo, por su parte, puede mover contraviniendo al razonamiento, ya que el apetito es también un tipo de deseo. Por lo demás, el intelecto acierta siempre, mientras que el deseo y la imaginación pueden acertar o no acertar. Por consiguiente, lo que causa el movimiento es siempre el objeto deseable que, a su vez, es lo bueno o lo que se presenta como bueno. Pero no cualquier objeto bueno, sino el bien realizable a través de la acción, y el bien realizable a través de la acción es el que puede ser de otra manera que como es.
Es, pues, evidente que la potencia motriz del alma es lo que se llama deseo. En cuanto a los que dividen el alma en partes, si realmente dividen y separan atendiendo a las distintas potencias, las partes han de ser por fuerza muchas: nutritiva, sensitiva, intelectiva, deliberativa y, en fin, desiderativa. Todas estas, desde luego, difieren entre sí en mayor grado que las partes apetitiva y pulsional. Y puesto que se producen deseos mutuamente encontrados, esto sucede cuando la razón y el apetito son contrarios, lo que a su vez tiene lugar en aquellos seres que poseen percepción del tiempo. El intelecto manda resistir, ateniéndose al futuro, pero el apetito se atiene a lo inmediato. Y es que el placer inmediato aparece como placer absoluto, y bien absoluto, porque se pierde de vista el futuro. Habrá que concluir que si bien el motor es específicamente uno, a saber, la facultad desiderativa en tanto que desiderativa, y más allá de todo lo demás, el objeto deseable que, en definitiva, mueve sin moverse al ser inteligido o inimaginado, sin embargo, numéricamente existe una pluralidad de motores, con que 3 son los elementos que integran el movimiento. Uno es el motor, otro aquello con que mueve, y el tercero, en fin, lo movido. El motor es, a su vez, doble: el que permanece inmóvil y el que mueve moviéndose. Pues bien, el que permanece inmóvil es el bien realizable a través de la acción. El que mueve moviéndose es la facultad desiderativa. En efecto, el que desea se mueve en tanto que desea, ya que el deseo constituye un movimiento, o, más exactamente, un acto, y lo movido es el animal. En cuanto al órgano con que mueve el deseo, se trata ya de algo corporal, y por tanto, habrá de estudiarse juntamente con las funciones que son comunes al cuerpo y al alma. Por el momento y en resumen, digamos que un motor que produce el movimiento a través de órganos se encuentra allí donde coinciden el principio y el fin del movimiento, como es el caso de una articulación. En ella están lo cóncavo y lo convexo, principio y fin del movimiento respectivamente. Y por eso lo uno está en reposo, mientras que lo otro se mueve, siendo distintos en cuanto a su definición, pero inseparables en cuanto a la magnitud. Y es que todo se mueve o por impulsión o por tracción, y de ahí que, como ocurre con el círculo, hay algo que permanece inmóvil y a partir de lo cual se origina el movimiento. Así pues, y en términos generales, el animal, como queda dicho, es capaz de moverse a sí mismo en la medida en que es capaz de desear. Por su parte, la facultad de desear no se da a no ser que haya imaginación, y toda imaginación, a su vez, es racional o sensible. De esta última, en fin, participan también el resto de los animales. Capítulo 11. Acerca de la relación existente entre la facultad motriz y otras a ella vinculadas, en relación con los animales imperfectos, es decir, aquellos que poseen únicamente el sentido del tacto. Queda aún por examinar cuál es el elemento motor, y si es posible o no, que se den en ellos imaginación y apetito. La observación muestra desde luego que en ellos hay dolor y placer. Ahora bien, de haber estos, ha de haber además y necesariamente apetito. En cuanto a la imaginación, ¿en qué medida cabe que exista en ellos? ¿No será que, así como sus movimientos son indefinidos, también aquella existe en ellos, pero de modo indefinido? Como acabamos de decir, la imaginación sensitiva se da también en los animales irracionales, mientras que la deliberativa se da únicamente en los racionales. En efecto, si ha de hacerse esto o lo otro, es el resultado de un cálculo racional. Y por fuerza ha de utilizarse siempre una sola medida, ya que se persigue lo mejor.
de donde resulta que los seres de tal naturaleza han de ser capaces de formar una sola imagen a partir de muchas. Y la razón por la cual afirmábamos que la imaginación no implica de por sí opinión es esta, que no implica la opinión que resulta de un cálculo racional, pero a la inversa, la opinión sí que implica imaginación. De ahí que el deseo como tal no tiene por qué implicar una actividad deliberativa. Antes, al contrario, a veces se impone a la deliberación y la arrastra. Otras veces, sin embargo, ésta se impone y arrastra a aquel como una esfera a otra esfera. Por último, a veces, cuando tiene lugar la intemperancia, un deseo se impone a otro deseo y lo arrastra. Los dictados de la naturaleza, sin embargo, son que el principio superior sea el más fuerte y el llamado a originar el movimiento. Así pues, el animal está sometido a 3 tipos de movimiento. En cuanto a la facultad intelectual, no produce movimiento alguno, sino que se queda detenida en el momento anterior al mismo. Una cosa es, en efecto, un juicio o enunciado de carácter universal, y otra cosa es uno acerca de algo en particular. El primero enuncia que un individuo de tal tipo ha de realizar tal clase de conducta, mientras que el segundo enuncia que tal individuo de tal clase ha de realizar esta conducta concreta, de ahora y que yo soy un individuo de tal clase. Esta última opinión sí produce un movimiento, pero no la de carácter universal, o quizás las dos, pero permaneciendo aquella en reposo y ésta no. Capítulo 12. De cómo la naturaleza ha distribuido sabiamente las distintas facultades anímicas entre los distintos tipos de vivientes, siempre de acuerdo con los fines y las necesidades de estos. Todo ser que vive y posee alma ha de poseer necesariamente alma nutritiva desde que es engendrado hasta que muere. Y es que un ser producido por generación tiene necesariamente desarrollo, madurez y envejecimiento, y es imposible que todo esto suceda si no hay alimentación. Luego la potencia nutritiva ha de darse necesariamente en cuanto seres se engendran y envejecen. La sensación, sin embargo, no es necesario que se dé en todos los vivientes. En efecto, no pueden poseer el sentido del tacto, sin el cual no es posible que haya animal, ni aquellos cuyo cuerpo es simple, ni aquellos que son incapaces de recibir las formas sin materia. En cuanto al animal, este sí que ha de poseer necesariamente sensación, dado que la naturaleza nada hace en vano. Todos los seres naturales, desde luego, o son seres ordenados a un fin, o son acontecimientos vinculados a seres ordenados a un fin. Ahora bien, todo cuerpo dotado de capacidad de desplazamiento y, sin embargo, carente de sensación perecería sin conseguir su finalidad, y esta constituye la obra de la naturaleza. Pues, ¿cómo podría nutrirse en tal supuesto? Es cierto que los vivientes estacionarios cuentan con el alimento allí donde naturalmente se encuentran, pero no es posible que un cuerpo tenga alma e intelecto capaz de discernir y no tenga, sin embargo, sensación, suponiendo que no sea estacionario y sea, además, engendrado. No así si es inengendrado. En efecto, ¿por qué había de carecer de sensación? Quizás porque sería mejor para el alma o para el cuerpo, pero de hecho no ocurriría ni lo uno ni lo otro, ni aquella inteligiría mejor, ni éste tendría una existencia mejor, careciendo de sensación. Así pues, ningún cuerpo no estacionario posee alma sin poseer también sensación. Pero si el cuerpo posee sensación, necesariamente será o simple o compuesto, y no es posible que sea simple, ya que en tal caso carecería del sentido del tacto, sentido que necesariamente ha de poseer. Esto último se pone de manifiesto de la manera siguiente. Puesto que el animal es un cuerpo animado, y todo cuerpo es tangible, y tangible es, a su vez, lo que puede ser percibido por el tacto, necesariamente el cuerpo del animal
ha de poseer a su vez el sentido del tacto, si es que el animal ha de estar en condiciones de sobrevivir. Las restantes sensaciones, en efecto, se perciben a través de un medio distinto del cuerpo. Así, por ejemplo, el olfato, la vista y el oído. Pero al entrar en contacto directo con las cosas, si no tuviera el sentido correspondiente, no podría ni evitar ciertas cosas ni apoderarse de otras. Y de ser así, le sería imposible al animal sobrevivir. Esta es la razón por la cual el gusto viene a ser una clase de tacto. Es que su objeto es el alimento y el alimento es el cuerpo tangible. Por el contrario, el sonido, el color y el olor ni alimentan ni son causa de desarrollo o de envejecimiento, de donde resulta que el gusto ha de ser necesariamente una cierta clase de tacto, precisamente por ser el sentido de lo que es tangible y nutritivo. Ambos sentidos son, pues, necesarios al animal, y es evidente que sin el tacto el animal no podría existir. Los demás sentidos, por el contrario, tienen como finalidad el proporcionar una existencia mejor y han de darse necesariamente no en cualquier género de animales, sino en algunos. Tal es el caso del animal capaz de desplazarse. En efecto, para sobrevivir no basta con que perciba cuanto está en contacto inmediato con los objetos, sino que necesita percibir también a distancia, lo que, por su parte, será posible si es capaz de percibir a través de un medio de modo que éste resulte influido y puesto en movimiento por lo sensible y el animal, a su vez por él. Ocurre como con el movimiento local. El motor produce un cambio hasta cierto punto. El impulso actúa sobre otra cosa, haciendo que ésta a su vez produzca un impulso, y el movimiento tiene lugar a través de un medio transmisor. De este modo, el motor primero impulsa sin ser impulsado. El último es solo impulsado, pero no impulsa, y el medio transmisor desempeña ambas funciones. Los intermediarios son, por lo demás, múltiples. Otro tanto ocurre en el caso de la alteración, excepto que la acción de alterar puede ejercerse sobre algo sin que esto cambie de lugar. Por ejemplo, si se trata de imprimir sobre cera, esta resulta afectada por el movimiento hasta donde llega la impresión. Una piedra, por el contrario, no resultaría afectada en absoluto, mientras que el agua lo sería hasta una profundidad mayor. El aire, en fin, es móvil, activo y pasivo en grado sumo, siempre que permanezca y se mantenga compacto. De ahí que, en relación con la reflexión de la luz, sea preferible suponer, no que la visión procedente del ojo se refleja, sino que el aire es afectado por la figura y el color mientras se mantenga compacto. Ahora bien, sobre una superficie lisa se mantiene compacto y de ahí que él mismo mueva, a su vez, la vista como si la señal impresa en la cera atravesara a ésta hasta su extremo opuesto. Capítulo 13. En que, basándose en el funcionamiento de los órganos sensoriales, se pone de manifiesto cómo el cuerpo del animal ha de ser necesariamente compuesto. Y una vez más, para concluir, se ofrece una explicación teleológica de los distintos sentidos. Es manifiesta la imposibilidad de que el cuerpo del animal sea simple. Me refiero a que sea de fuego o de aire, por ejemplo. En efecto, si no se tiene tacto, es imposible tener ningún otro sentido, ya que todo cuerpo animado es capaz de percibir por contacto, como más arriba se dijo. El resto de los elementos, excepto la tierra, puede constituir órganos sensoriales, pero es que todos ellos producen la sensación a través de un medio, ya que perciben a través de otro cuerpo. El tacto, por el contrario, consiste en entrar en contacto con los objetos mismos, y de ahí precisamente que tenga tal nombre. Por supuesto que los otros órganos sensoriales perciben también por contacto, pero es a través de algo distinto de ellos mismos.
Solamente el tacto parece percibir por sí, de donde resulta que ninguno de tales elementos podría constituir el cuerpo del animal. Tampoco puede ser éste exclusivamente de tierra. En efecto, el tacto es como el término medio adecuado respecto de las cualidades tangibles, y el órgano sensorial es capaz de percibir no solo las diferencias propias de la tierra, sino también lo caliente y lo frío, y todas las demás cualidades tangibles. Y si no percibimos ni con los huesos, ni con los cabellos, ni con otras partes similares, es precisamente porque son de tierra. Y si las plantas no poseen sentido alguno, es precisamente porque son de tierra. De no haber tacto, no es posible que haya ningún otro sentido. Ahora bien, el órgano de aquel no es exclusivamente ni de tierra ni de ningún otro elemento. Así pues, solo en caso de estar privados de este sentido, perecen ineludiblemente los animales. Esto es evidente, ya que ni es posible poseer tal sentido sin ser animal, ni para ser animal es necesario poseer ningún otro además de él. Y esta es precisamente la razón de que las restantes cualidades sensibles, por ejemplo, el color, el sonido y el olor, no destruyan con sus excesos al animal, sino que solamente destruyen los órganos sensoriales correspondientes. De suceder lo contrario, sería accidentalmente. Por ejemplo, si juntamente con el sonido se produce un impulso o un choque. También si bajo la acción de lo percibido por la vista o del olor, se ponen en movimiento otros agentes cuyo contacto sea destructivo. El sabor, por su parte, puede destruir al animal solo en tanto en cuanto que resulta ser a la vez tangible. Por el contrario, el exceso en las cualidades tangibles, por ejemplo, calor, frío o dureza, eliminan al animal, y es que el exceso en cualquier cualidad sensible elimina el órgano sensorial correspondiente. Por tanto, el exceso en lo tangible elimina el tacto. Ahora bien, por este se define el vivir, ya que, como quedó demostrado, sin tacto no puede haber animal. Luego el exceso en las cualidades tangibles no solo destruye el órgano sensorial, sino también al animal, precisamente porque este es el único sentido que necesariamente han de poseer los animales. Los demás sentidos, como ya se ha dicho, los posee el animal, no simplemente con el fin de que pueda subsistir, sino para que goce de una existencia mejor. Por ejemplo, la vista para ver, ya que vive en el aire o en el agua, o, hablando en general, en un medio transparente. El gusto en función del placer y el dolor, para que percibiéndolos en el alimento, apetezca y se mueva. El oído para captar señales dirigidas a él y la lengua. En fin, para emitir señales dirigidas a otros. Y así llegamos al final, de acerca del alma, con este libro tercero, donde Aristóteles nos deja su visión del pensamiento, el alma racional y el intelecto. Gracias por acompañarnos en esta travesía filosófica. Si te ha gustado, suscríbete, comparte y déjanos un comentario con tu parte favorita. Aquí, en Dimensión Audiolibro, la sabiduría no muere, solo evoluciona.